Muy buenos días, amables televidentes. Qué bueno reencontrarnos con todos ustedes para compartir su espacio Visión Integral como cada domingo. Recordarles que estamos en televisión, canal 31 de Claro, 31 de Win Telecom, 33 de Altiz y Aster. Estamos a través de TV Quisqueya, canal 1096, a través de Dish Network, Sling Latino y todas las redes sociales de Amapola TV y de Visión Integral. Bueno, señores, esta ola sofocante de calor tiene al dominicano en una situación complicada. En esta semana, temperatura 33, yo creo que en algunos lugares 34%. Y la sensación térmica llega hasta 40, 41 y 42%. De verdad que nunca habíamos tenido temperaturas tan altas como tenemos en estos momentos. Esos son los efectos del cambio climático que tenemos que prestarle atención, tenemos que hacer conciencia de que esto es una realidad. Entonces combina con el polvo de Sahara que también nos llega. Y yo creo que tiene que haber, bueno, hay países donde están muriendo personas, ¿no? Por el tema de la ola de calor. Que la gente tome medidas. La gente tiene que andar con ropa ligera, tiene que consumir suficiente líquido. Las autoridades deben tener una campaña de orientación. Señores, andar en un vehículo público, andar en un agua del transporte público, en medio de este calor, una gente en la calle, un vendedor, o sea, es difícil. Así es que hay que tomar las medidas de precaución para que a usted en algún momento no le dé un infarto, porque de verdad que se torna difícil. Cada día nuestra ciudad, el Distrito Nacional, la ciudad capital, es más caliente por lo que viene ocurriendo. Aquí se desmontan cientos de árboles todos los días por la construcción. La ciudad crece hacia arriba y donde había una residencia que tenía 4, 5, 6 árboles frutales, hoy en día se levanta una torre y entonces ahí no queda un solo, porque los espacios verdes, las áreas verdes que debían estar obligados a dejar los constructores, no se dejan. Se hace una pequeña jardinera, alguna gente pone una matita, pero eso no es suficiente. Cuando usted se pone debajo de un árbol, ahí usted se da cuenta si es importante o no por lo que se refresca usted debajo de un árbol. Así que la situación es difícil, muy difícil. Hay que tomar medidas. Señores, las enfermedades respiratorias se han incrementado enormemente, combinado con el tema de que el COVID ha ido incrementándose, la cantidad de pruebas de COVID se han incrementado en estos días increíblemente. Y esas enfermedades respiratorias, el COVID, el dengue por un lado, es una situación bastante complicada. Hay que ver la situación de las clínicas, de los hospitales, pero el COVID la gente tiene que tomar alguna precaución y se supone que en tiempos de calor hay menos complicaciones, pero tenemos incremento de las pruebas del COVID en este momento. Bueno, el país, como todos sabemos, somos líderes en accidentes de tránsito. El país que creo que Nairobi, que nos sigue en segundo lugar, muy distante, creo que está Venezuela en tercer o cuarto lugar. Pero nosotros somos campeones en muerte por accidente de tránsito. Es uno de los países donde más accidentes de tránsito se producen y la cantidad de personas que mueren es una cosa impresionante. Según las autoridades, en los primeros 3 meses del año han muerto unas 578 personas por accidente, muertes por accidente de tránsito. Estamos hablando que son 6 personas más o menos diarios que están muriendo en este país. 180, más de 6, quizás casi 7 personas diarias por muerte por accidente de tránsito. Hay que ver lo que ocurrió el fin de semana pasado. Y esta semana, creo que fue el miércoles, falleció ahí en la carretera Peravia, provincia Peravia, Baní, hacia Azua, un accidente, creo que involucra un vehículo pesado. Y entonces ahí murió un señor, creo que de 48 años, un niño apenas de 3 o 4 años. Y eso ocurrió también en Barahona, en el fin de semana. 3 personas muertas en accidentes de tránsito. Y ese es el pan de cada día. Uno no sabe
¿Cuándo le toca? Pues que se desplace en carretera, no sabe, por las imprudencias. Aquí se conduce sin ningún respeto a las leyes de tránsito. Altas velocidades, la vigilancia de la carretera no la tenemos como la teníamos antes. Es poco lo que las autoridades hacen para hacer cumplir la ley 6317, que tiene que ver con que es la ley de tránsito. Penosamente, esa ley 6317, que todo el mundo dice, bueno, hay que aplicar la ley, si aplica la ley no hay problema, hay que sancionar a la gente. Bueno, lo que aquí ocurre en el Distrito Nacional es una selva, y si ocurre aquí, en el polígono central, imagínense todo lo que ocurre en la provincia de Santo Domingo, en los diferentes municipios, y lo que ocurre en todo el país. Es una selva. Los motores, ni hablar de ellos. La gente, uno vive en la calle llevando su motorista a cada momento. Te dan en los espejos, se cruzan por todos los lados, las autoridades no hacen absolutamente nada. Y yo no sé cuándo lo van a hacer. Uno pensó en algún momento que ese plan que se dio a conocer en el país hace un par de años iba a organizar un poco el tránsito, iba a correr un poco todo esto. Sin embargo, eso se echó en el olvido, más nunca se ha hablado de eso. Uno no sabe esa red de semáforo que se iba a instalar en la ciudad, si eso ha continuado, el tema de la educación vial, el régimen de consecuencias, no ocurre. Y como decía, la mayoría de los reglamentos de la aplicación de esa ley no se han aprobado. Y se habla de unos 12 reglamentos para poder aplicar la ley. Entonces, así no vamos a ninguna parte. Todo esto, los ayuntamientos, los gobiernos locales, mejor dicho, están ausentes de lo que ocurre. Y la DGC y el Intran no cumplen el papel que le corresponde. A veces uno le pide al gobierno central que tome las iniciativas, que tome decisión sobre esto, pero están las instituciones ahí para hacerlo. Todo esto se combina entonces con lo que ha ido ocurriendo y con lo que ocurrió, vamos a decir, en la semana pasada, el fin de semana, con el tema del accidente que se produjo ahí en Levarito Morales, donde perdieron la vida 2 personas jóvenes. Un accidente que provocó en horas de la madrugada, un vehículo embistió al otro y se fue contra una de esas construcciones que se están haciendo, que son esos agujeros, ¿verdad? Como decimos, esas grandes excavaciones que están por donde quiera en el perímetro central de la ciudad. Y allá en las grandes ciudades, excavaciones que serían unos 4 o 5 niveles de apartamentos hacia abajo, por decirlo de alguna forma que la gente lo entienda. Y entonces ahí murieron 2 personas, porque no hay la debida protección para que la gente, evitar que una situación como esta, que ante un accidente, esos carros, tú no sabes la dirección donde va a coger, y entonces esas constructoras que están en el Distrito Nacional, en el Gran Santo Domingo, no tienen las barreras que puedan impedir, que puedan contener un impacto de esta naturaleza. Y entonces ahí perdieron la vida 2 personas, que ese vehículo, bueno, está, y no es la primera vez que ocurre, ha ocurrido en otras ocasiones. Pero el tema vuelve de nuevo cuando ocurren hechos lamentables como estos, ahí las autoridades empiezan a opinar, el MIBET, que es el Ministerio de la Vivienda, que le corresponde por ley, la alcaldía yo no he visto que se ha pronunciado sobre esto en el Distrito Nacional, Medio Ambiente se pronunció, pero ahí hay 2 personas más que perdieron la vida. Y ahora seguro que están todos los constructores tratando de fortalecer ese cerco, ¿no? que tienen que hacerle, que lo hacen generalmente, esa protección, lo hacen con alucín, con algunos tubos de hierro, pero no tienen la protección para contener un impacto fuerte como el que ocurrió en estos momentos. Y como digo, no es la primera vez que esto ocurre, pero hay que ver las ocupaciones. Cuando van a hacer una construcción en cualquier lugar, que se dice que hay más o menos 60, se hizo un levantamiento y se contaron 60 lugares donde hay excavaciones en el polígono central del Distrito Nacional, donde se están levantando o construyendo torres. Entonces, si no se toman las medidas de lugares, estos hechos van a ocurrir de nuevo, se van a producir estos accidentes.
Entonces hay que ir a supervisar, el Ministerio de Vivienda, el Ayuntamiento, a supervisar cuando se den los permisos para estas excavaciones. Tiene que ver si cumplen con los requerimientos del lugar, con las protecciones debidas. Señora, aquí se está construyendo y solamente veo que a veces ponen la protección, estas lonas que le ponen enormes para evitar el polvo que llegue, que se derrame, se esparza. Pero después de ahí no ocurre nada. No ocurre absolutamente nada. Usted ve la varilla, la gente tiene que tirarse a la calle cuando desmontan varillas. Usted ve que en horas, en cualquier hora del día, están haciendo un vaciado, 2 o 3 camiones. Entonces ahí hay un entaponamiento del carajo. Y nadie, pues bueno, eso hay que hacerlo en horas de la noche. ¿Por qué no en horas de la madrugada, en horas de la noche? Después de las 8 de la noche, hasta las 6 de la mañana. Entonces, caotizan el tránsito. La gente se tiene que tirar a la calle porque no puede cruzar. Pero usted cruza el acero y usted no sabe si de repente va a caer un pedazo de bloque por ahí y le va a caer usted en la cabeza. En los países desarrollados, cuando uno ha viajado, ha visto, en Estados Unidos, por ejemplo, es un túnel que se hace y la gente puede transitar por debajo sin ningún problema porque hay una debida protección, hay una protección al ciudadano. Es hora, es momento de que aquí se empiecen a tomar medidas con esta constructora, que se fiscalicen, que vean los permisos correspondientes. Hay una contradicción ahí entre si estaba el permiso de parte de la constructora que emitió un comunicado y de parte del Ministerio de la Vivienda que dice que no tenía permiso para la excavación, que hay diferentes tipos de permisos. Ojalá que evitemos que casos como este y como el ocurrido recientemente con el joven Julio César de la Rosa, que también murió en un accidente con una joven venezolana, Scarlett Valentina, que no tiene que ver con esto, pero son de los casos de accidentes de tránsito que vienen ocurriendo en el Distrito Nacional. Yo creo que ya hay que frenar la cantidad de muertes que nosotros tenemos por accidentes de tránsito. Vamos a hacer una pausa. Le dejamos con nuestra experta en temas de propiedad intelectual, la doctora Meribel Moreta.